España se acerca peligrosamente a ese tipo de regímenes realmente singulares, regímenes que, bueno, hacen alusión a décadas o siglos pasados, pero que en el fondo tienen sus símiles en regímenes que están ya funcionando, activos y además con cierto éxito a la hora de perpetrar sus malévolas intenciones, ¿no? Sus perversas intenciones en algunos países, como puede ser la misma Venezuela con el régimen de Maduro. 25, 26 años concretamente, desde el 1999, ¿no? Con esa constitución que nada más entrar Chávez al gobernar, hizo que Venezuela diera un cambio de rumbo del que todavía no ha vuelto atrás, encaminándose en una senda realmente oscura que ya va por la prácticamente tercera generación si esto no se para, ¿no? Y parece que España va a seguir ese mismo tipo de reformas, sobre todo si vamos a analizar todo lo que viene en cuanto a reformas de tipo jurídico, ¿no? Reformas de tipo jurídicos que dejarán más expuesto al ciudadano ante la tiranía del Estado y de los poderes que ostenten precisamente en fin, a las instituciones, ¿no? Que tengan la administración de las instituciones estatales, es decir, que expone a los ciudadanos a los poderes que gobiernen. Bien, la seguridad jurídica de los españoles, por tanto, desde mi punto de vista, está en riesgo con estas reformas, concretamente reformas que tienen que ver, de momento, con dos elementos importantes. Uno, la eliminación de las acusaciones populares, por tanto, las causas penales solo podrán ser, entiendo, abiertas a petición de la Fiscalía o por denuncias propias, ¿no? De algún ciudadano contra otro ciudadano, ¿no? Tú me dirás, bueno, esto tampoco debe ser tan malo, ¿no? Digo, ya, pero resulta que la Fiscalía depende de quién. La Fiscalía no es un órgano, en España al menos, no es un órgano independiente, depende del gobierno. No es un órgano que se elige dentro de elecciones del Poder Judicial, como en otros países, ¿no? Por tanto, si quitas la acusación popular, pues prácticamente vas a impedir que determinadas causas que puedan abrirse solamente porque determinadas organizaciones que disponen de los recursos para estudiarlas no se abrirían. Porque un particular a lo mejor no tendría ni el tiempo ni los recursos para enfrentarse a abrir causas judiciales y llevarlas, ¿no? Llevarlas eh, al tanto, ¿no? Llevarlas a cabo. Y más peligroso aún, si acompañas esta reforma, por tanto, la combinas, una reforma por la que la fase instructora de los juicios, en lugar de realizarla un juez, la realiza el fiscal, que es lo que pretende hacer el gobierno. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? Que al final los fiscales van a decidir si les interesa o no abrir determinados procedimientos judiciales. Y tal como hemos visto recientemente, judiciales referidos a personas afines o dentro de la órbita de los grandes poderes del Estado, véase el presidente del gobierno, la mujer, el hermano, véase el fiscal general del Estado, posiblemente no se abrirían, dejarían de abrirse porque, primero, no habría quien dispusiera de los recursos, del tiempo para denunciarlas. Y segundo, estaría la fiscalía analizando si merece la pena abrir o no esa causa. Y como la fiscalía depende de los mismos poderes a los que se trata de denunciar a través de esas denuncias, pues entenderás que va a ser muy difícil que la fiscalía obre en beneficio del ciudadano cuando depende de aquellos poderes que están siendo señalados por el ciudadano, ¿no? Claro, esto nos lleva a que, en definitiva, presidente del gobierno, ministro de Justicia y fiscal general del Estado se convierten en un equipo que va a decidir dentro del país qué causas se abren y qué causas se desestiman. Por tanto, se convierten en los agentes que pueden incluso blindarse y blindar
los poderes del Estado de toda posible denuncia que los ciudadanos podrían ejecutar, ¿no? Claro, por eso hablo en la miniatura de tríada oscura, ¿no? Porque este equipo, presidente del gobierno, ministro de Justicia y fiscal general del Estado, van a funcionar precisamente como una tríada expuesta precisamente a sus propias necesidades y sus propias intenciones, sus propias voluntades de hacer lo que a ellos le plazca, ¿no? Por tanto, esto convierte al Estado, convierte, por tanto, al poder ejecutivo, al gobierno, en un órgano potencialmente incluso persecutor de aquel ciudadano que puede resultar incómodo en determinado momento. Y esto, desde luego, no tiene, entenderemos que tiene muy poco que ver con un Estado de Derecho, con una seguridad jurídica para el ciudadano, puesto que en la medida en la que su discurso puede resultar incómodo a determinados poderes, concretamente a los poderes ejecutivos, pues ese ciudadano puede ser perseguido y silenciado, ¿no? Se vienen tiempos oscuros porque esta reforma, además, parece que va a acelerarse. Tan es así que hoy, en toda su perversión, Félix Bolaños decía esto. Me llama la atención que el señor Feijóo y el Partido Popular vayan a Europa a decir que el Estado de Derecho y la democracia está en riesgo porque vamos a regular la acusación popular. Porque es que en Europa no existe la acusación popular, solo existe en España y en Andorra. Por tanto, me gustaría ver por un agujerito qué cara van a poner los socios europeos del Partido Popular cuando les diga que es que sin acusación popular no hay democracia en España. Desde luego es un gran día más europeo del señor Feijóo. En efecto, lo que se le olvida deliberadamente decir a Félix Bolaños es que, sí, en efecto, la acusación popular no existe en otros países. También es cierto que en muchos países del entorno de España, del entorno europeo, la fiscalía tampoco depende del presidente del gobierno. Tampoco depende del gobierno, sino que es un organismo autónomo cuya elección, en muchas circunstancias, depende de elecciones propias dentro del sistema propio de la magistratura. El fiscal, en efecto, en Italia, por ejemplo, es un juez que decide, pues, optar a ser fiscal o a ser juez, ¿no? Ministerio público se llama, ¿no? Claro, pero su elección no funciona como en España. Claro, entonces, cuando tú dices, o al menos se pretende realizar una reforma para que su elección se realice dentro del seno. No sé cómo quedó la cosa, porque Giorgia Meloni estaba precisamente pendiente de alguna reforma en ese sentido, para que precisamente todos esos cargos sean elegidos entre los agentes propios de la justicia, sean completamente independientes de los poderes fácticos políticos, ¿no? De las presiones políticas, ¿no? Entonces, claro, allá donde no existe la acusación popular, si lo contrabalanceas del hecho de que la fiscalía es un órgano independiente, pues bienvenido sea. Pero allá donde tú quitas la acusación popular y además obligas a que la fiscalía dependa de quien gobierne en determinado momento, entenderemos que estaremos dando muchos poderes, demasiado poderes a quien gobierna para inclinar la balanza a su favor o incluso utilizar la justicia para perseguir sus propios fines. Además, me resulta realmente curiosa la fórmula dialéctica que usa, en este caso, Félix Bolaños. Lo vamos a repetir. Me llama la atención que el señor Feijóo y el Partido Popular vayan a Europa a decir que el Estado de Derecho y la democracia está en riesgo porque vamos a regular la acusación popular. Porque es que en Europa no existe la acusación popular, solo existe... El Estado de Derecho está en riesgo porque vamos a regular. Es decir, el mismo Félix Bolaño, diciendo esto, es consciente, porque está realizando una anticipación, es consciente de que esa reforma pone el acento en todos los riesgos, ¿no?, que acabo de comentarte, ¿no? Pero sobre todo expone a que este tipo de
instituciones queden a la merced de la buena o mala fe del político de turno. Y si entramos, o mejor dicho, si estamos ante una clase política noble desde el punto de vista de sus intenciones, pues vale, no pasará nada. Pero si como clase política tenemos a gente con características compatibles con la psicopatía, con la tríada oscura de la personalidad, entenderemos que sería como darles incluso unas armas para que arremetan más en contra de los ciudadanos, ¿no? Y esto explica las palabras de Félix Bolaños, explican claramente qué es lo que quería decir el fiscal general del Estado anteayer cuando decía esto. La Fiscalía es noticia, que el Fiscal General del Estado es noticia, y también a eso nos vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis, también os vais a tener que acostumbrar a que las relaciones con los medios de comunicación y las relaciones con los ciudadanos son una parte muy importante de nuestro trabajo. Por lo tanto, bueno, esto es un pequeño homenaje, un pequeño ejemplo de lo que nos viene. Un pequeño ejemplo de lo que nos viene. La Fiscalía es noticia, lo va a ser, casi incluso lo va a ser más, según escuchamos las palabras del fiscal general del Estado, y además dicho con una frialdad muy propia de perfiles compatibles con la tríada oscura. Fíjate que con qué frialdad y con qué desapego suelta esta frase. Como aquel que esté diciendo algo normal, ¿no? Lo normaliza completamente. Quiere decir, es que no se le ve ningún resquicio de, ¿cómo se dice? Ningún escrúpulo a la hora de decir lo que dice, ¿no? Se nota una máxima frialdad en sus palabras. Magnífico. Fiscalía es noticia, que el Fiscal General del Estado es noticia, y también a eso nos vais a tener que acostumbrar cuando trabajéis. Os vais a tener que acostumbrar, ¿no? Es decir, esto va a ser así. Incluso va a haber a más, ¿no? También os vais a tener que acostumbrar a que las relaciones con los medios de comunicación y las relaciones con los ciudadanos son una parte muy importante de nuestro trabajo. Por lo tanto, bueno, esto es un pequeño homenaje, un pequeño ejemplo de lo que nos viene. Lo que nos viene básicamente es que la Fiscalía y los fiscales van a ser más noticias. Se va a pedir que la Fiscalía tenga más protagonismo en España, en la vida de los españoles. Y entonces uno debe preguntarse, ¿para qué? Es decir, ¿qué hechos o acontecimientos deben llevar a un fiscal a ser noticia o a estar más en la prensa? ¿O los escándalos que estamos viendo? ¿Solamente por eso? No, no es solo por eso, sino por cómo se prevé el régimen sanchista que el fiscal actúe. Y posiblemente veremos actuaciones muy polémicas en los próximos meses por parte de los fiscales, además fiscales que están orientados a crímenes muy ideológicos, ¿no? Delito de odio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuestiones de género, LGTBI, ¿vale? Es decir, que muy probablemente ese tipo de fiscales van a estar mucho en la noticia, preveo, por el tipo de represión que el régimen pretende iniciar a emprender con el fin de evitar que se le gane el relato. No olvidemos cuánto de apegado está este fiscal general del Estado a la batalla por el relato. Tan apegado que presuntamente cometió un delito filtrando, digo presuntamente, filtrando los datos de un particular para utilizarlo con fines políticos de extorsión contra un rival político, ¿no? Estamos hablando del caso de Alberto Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, ha sido capaz presuntamente de utilizar a un particular que no tiene ningún cargo político para hacerle daño a un rival político, ¿no? Conducta compatible, por supuesto, con la tríada oscura, con el maquiavelismo, ¿no? Entonces, si lo han hecho una vez, ¿por qué no lo van a hacer más? Todas las veces que a lo mejor les pueda resultar útil. Y el argumento que dio en su momento para filtrar estos datos fue que si no se filtraban esos datos, los adversarios políticos les ganaban el relato, ¿no? El relato tan importante para que se mantenga en pie esa falsa idea de democracia, mientras desde la puerta de atrás se erosiona precisamente el Estado de Derecho, ¿no?
tenemos que pasar a la acción. Porque la indiferencia ante este tipo de práctica es la que llevó a la Italia de 1919 a convertirse en Italia fascista y a la Venezuela del 1999 en convertirse en la dictadura de Maduro. Para que reflexiones, te invito a darle el me gusta a este vídeo, por favor, para que lo puedas, es la única manera que tienes para valorar mi trabajo, para decir si mi trabajo merece la pena. Que lo compartas con otras personas, porque tenemos que despertar a más personas que están siendo engañadas, totalmente engañadas por ese tipo de retóricas. Compártelo con el mayor número posible de personas. Suscríbete a este canal, que es el canal de directo, pero también al canal oficial, Roberto Crobu Psicólogo. Haz que se suscriban a más personas también. Activa la campanita para recibir el aviso, porque seguiremos sensibilizando a la sociedad sobre esto. Es importante que no perdamos la perspectiva, porque el riesgo de caer en un delirio masivo compartido es tan elevado que la historia nos demuestra que ha sido posible en otras ocasiones. Y aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Un beso. Chao.